estas son mis razones, nos empezamos a insultar. Y entonces lo que empezamos es, no, porque es que tú eres menos espiritual. No, porque es que a mí el Espíritu Santo me dirige. No, porque tú eres un carnal. Yo sí que tengo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y por fin caemos en el tema de hoy. Miren, una de las formas en que se desarrolla la espiritualidad, ¿verdad? Porque esto, de esto es que se trata. ¿Cuáles son las formas que el ser humano escoge en su búsqueda de lo divino? Y en este caso, pues, el Dios cristiano, el mismo judío, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos llevar una vida que verdaderamente sea obediente a los mandatos de Jesús? Porque Jesús dijo, el que dice que cree en mí y no me obedece, es un mentiroso, no cree nada. Porque, ¿qué es eso de que yo creo? ¿No? Mucha gente ve a Jesús como un gran maestro, y ¡ay, qué enseñanzas lindas! Pero Jesús habló del amor, y Jesús habló de ponerse último. ¿Y cuántos de nosotros entonces cumplimos con los mandatos? Pues Jesús dice, mejor que cumplas, o si no, no digas que crees en mí. ¿Ves? Y entonces, en esa búsqueda, pues además del puritanismo, además del pietismo, además del deísmo, ahora no me acuerdo cuál más, pero nos faltan por lo menos dos. Yo quería cubrir hoy dos, vamos a ver si nos da tiempo. Y una de ellas es el espiritualismo, el racionalismo, gracias. que es el mismo que el deísmo, ¿verdad? El deísmo es el producto de eso. Pero hoy lo que vamos a ver es el espiritualismo. ¿Y qué es el espiritualismo? Este es el capítulo 37. Me voy a adelantar a otro que tenía sobre qué ha pasado dentro del catolicismo en estos siglos, ¿verdad? Estamos viendo el siglo XVII y XVIII, pero como caímos aquí, pues vamos a seguir aquí. Y entonces después vuelvo para atrás. ¿Y qué es el espiritualismo? Pues es pensar que el espíritu me guía. Básicamente es eso. Y entonces, este autor, por lo menos, saca a la luz tres distintos escritores, ¿no? Gente que fueron líderes en su tiempo y que dijeron, esta es mi forma de yo comunicarme con Dios, de mi búsqueda espiritual con Dios. Y uno de ellos, yo no sé si lo pronuncio bien, se llama Jacobo Boehme, del siglo XVII. Y entonces, de hecho, el autor dice, entre estos que vamos a hablar, a menudo vamos a encontrar personas que no tienen mucha educación formal. Y déjenme decirles, eso es bien frecuente en el pentecostalismo. Y eso es una tensión, ¿verdad? Que hay con... ¿Perdón? No seas tímida. Y esto es una tensión que está siempre presente en el pentecostalismo, porque, o por lo menos en sus inicios, las personas no tenían mucha educación académica, ¿verdad? No tenían ninguna teológica, eso lo sabemos. Y entonces, pues, de repente, surge este movimiento, una cosa sobrecogedora, porque es una cosa sobrenatural. Y es como decir, tú sabes, aquí está el sello de Dios sobre esta persona. Una de las cosas que yo suelo citar en varias cositas que he escrito es el testimonio de un misionero norteamericano que viene a Puerto Rico, es Asambleas de Dios, es un misionero de las Asambleas de Dios, es bien joven, y entonces él llega cuando ya la iglesia en Puerto Rico tiene 5 años de estar establecida, y establecida por unos jibaritos puertorriqueños, y ha tenido un éxito, pero una cosa extraordinaria, porque es predicado por puertorriqueños, entonces de la misma experiencia, que sabe su idioma, que conoce su experiencia, que comparte la cultura. Y entonces en ese momento, digo, esto al lado del resto de los jíbaros que están aquí, pues como dice
dicho, en país de ciegos, el tuerto es rey. Así que lo poco que ellos habían aprendido, pues es mucho, pero no importa tanto el conocimiento que tengan, es que cuando oraban por los enfermos, se sanaban. Y eran unas sanidades, hermanos, pero extraordinarias, ¿sabes? Unas cosas como bien espectaculares. Como mencioné una de las veces anteriores, que no fue que aquí el Señor sanó ni una diabetes, ni alta presión, era que la gente venía ciega de nacimiento y recibía sanidad. Así que, o sea, era evidente para todo el mundo. Y entonces, y de repente la gente llegaba y, o sea, no se han prácticamente ni convertido, y la gente salía hablando en lengua. Y decía, ¿qué es esto? Esto es algo sobrenatural. Y era una cosa sobrecogedora, hermano. La gente se paraban, venían al servicio, y le puedo decir, ellos predicaban al aire libre hasta las 7:30 de la noche, cuando empezaba el servicio en el salón, ¿verdad? No había templo, era una casa alquilada. Y podía ser más de un servicio en las calles. Y entonces llegaban a la iglesia, daban su servicio, cantaban, leían la palabra, oraban por los enfermos y predicaban, y ¿sabe qué? No se iban. Ahí entonces era oración, y podían estar 2 o 3 horas orando ahí, y cuando el pastor finalmente los despedía, no querían irse, se quedaban en la puerta, y al otro día se iban a trabajar como si nada hubiera pasado. Y era todos los días. ¿Eso era aquí? Todos los días. ¿Aquí dónde? Aquí en Ponce. Bueno, en Ponce fue que empezó. Que fue Utuado, y después pero eso fue bien común. En los primeros... Era pentecostal, ¿verdad? Sí. En los primeros años del pentecostalismo fue así, aquí en Puerto Rico. Y entonces era tan sobrecogedor, ¿verdad? Y eso la gente se convertía. Y lo lindo es que no solamente se convertían, nada más que llevaban un poquito de tiempo y empezaban a predicar. Y tenían el mismo impacto. Eso fue una cosa extraordinaria. Entonces viene este norteamericano a los 5 años de haber nacido ese movimiento. Ya la iglesia, olvídese, estuviera, como usted dice, enderezada o no, ya estaba formada. Así que cuando llega este misionero, que es un jovencito, está acabando de salir de su, ¿verdad?, de su seminario, él muchos años después, le estoy hablando de que después de muchos años, él dijo, ¿cómo yo le iba a decir a ellos lo que tenían que hacer? Cuando Dios había puesto su sello en ellos. Imposible. Así que él respetó las formas del pentecostalismo puertorriqueño, que es más extremista que ninguno de los que existen en América Latina. Se lo puedo asegurar. Pero no podemos entrar en eso ahora. ¿No podemos qué? Entrar en eso ahora. Sí, Y entonces, de hecho, este hermano se llama Frank Finkenbinder. Él es padre del hermano Pablo. Sí. que sale por televisión. Sí, sí. El hermano Pablo estuvo en Puerto Rico 15 años. Él nació en Puerto Rico. Sí, así que sabe buen español. Sí. Se lo oído mucho. Sí. Y entonces, y de hecho yo me comuniqué con su ministerio, y él fue quien me envió sus memorias, las memorias de su padre, mientras estuvo en Puerto Rico. Y su padre, en el 50 aniversario del pentecostalismo puertorriqueño, dijo, los puertorriqueños se ganaron, ¿verdad?, se ganaron a la gente porque tenían esta libertad de expresión y este entusiasmo, y tenían esa convicción que el que los veía sabía que algo estaba pasando entre ellos. Eso se llevó a Nueva York. Había también un grupo de pentecostales allá que eran así mismos. Serían los boricuas que migraron allá y llevaron eso también. Sí, así fue. Así Ese exactamente. que viene aquí el doctor Samuel Sullivan. Ahí fue que se fue. El pentecostalismo que fue allá en New York. Sí. Él nació allá. Y él nació dentro de una denominación tan ultra conservadora. Porque si en Puerto Rico los pentecostales eran muy conservadores, cuando llegan a Estados Unidos se convierten en ultra conservadores. Estamos hablando de cuántos años. Bueno, el pentecostalismo llegó a Puerto Rico en el 16.
Y entonces los puertorriqueños que empezaron a emigrar a Estados Unidos y empezaron a pedir pastores puertorriqueños, estamos hablando que el primero que salió de aquí fue Tomás Álvarez, y él salió en el 37 o en el... no, yo creo que fue un poquito antes, creo que en el 30. Y entonces Lugo, que fue el que presidía en Puerto Rico y que fue el primero en llegar en el 16, entonces dice, no, allá haga cosas tan buenas, yo quiero ir para allá, tú sabes. y está unos años allá antes de volver. Así que miren, esta combinación de poca educación, pero con la llama del Espíritu Santo, esto es una combinación explosiva, porque esto es una fe ingenua, esto es una fe fresca, esto es una confianza absoluta en el Señor. Y entonces, pero se cae en el peligro de que esto puede tener sus, como le digo, sus desviaciones. ¿Por qué? Porque la enseñanza es más pobre, la enseñanza doctrinal es más pobre. Y se cae en norma. ¿Perdón? Y cae en norma. O cae en extremos. No es difícil caer en extremos, ¿verdad? Si no hay alguien, en el caso de Puerto Rico, pues fueron 5 años que se tuvo ahí, tú sabes, sin alguien que tratara de darle a esos servicios un poquito de, tú sabes, de formalidad y un poquito de esto y lo otro. Y claro, y nos encontramos con Frank Finkenbinder, que dijo, yo mezclarme con esto, no, esto yo no lo toco, esto es de Dios. Y si hubiera sido quizás un muchacho de más experiencia, pues empieza a decirle al puertorriqueño, espérate, tú sabes, la danza es buena, pero eso no quiere decir que sea bíblica. En un momento dado en Puerto Rico llega un famosísimo predicador que se llamó Thomas Lee Osborne, y cuando vio a todos los pentecostales ahí brincando, dijo, espérate, tú sabes, las lenguas son de Dios, pero la danza, eso no es bíblico. Así que le dio un regañito público. Pero ese es el peligro, ¿verdad? Y con todo esto lo que les quiero decir es que lo que estamos viendo hoy aquí, lo estamos viviendo nosotros también. Y miren ese señor que se llamó Jacobo Boehme, un alemán, no sé cómo se pronuncia, él rechazó el dogmatismo de su época. No sé si recuerdan que esto es una época donde las predicaciones del domingo se trataba de las minuciosidades, ¿verdad? De los credos y de las dogmas y de los debates, y si somos predestinados, de qué forma somos predestinados y bla, bla, bla. Y miren, la gente se hartó de esto. Y lo que produjo fue diferentes movimientos, que entre ellos pues mencionamos el pietismo, ¿verdad? El más importante de ellos. Pero otra forma es esto. Y cuando Jacobo Boehme entonces empieza a tener, tú sabes, como quien dice, su clientela, empieza a predicar y empieza a atraer gente que están descontentos con lo que está pasando. Y este señor llega al punto que dice, le voy a citar, usa la terminología de Pablo, que ustedes habrán oído esta cita que se hace de Pablo, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando eso se ha utilizado para hablarse en cuestiones educativas, pero la verdadera explicación de eso, cuando está hablando de la letra, lo que se está refiriendo es a la ley mosaica. Y no es que sea mala en sí, sino que se usó malamente, porque la ley no es mala. ¿Sabes? La ley, ¿qué es lo que muestra? Pues la santidad de Dios, el amor de Dios, la revelación de Dios. Pero entonces la cogieron los judíos y quisieron ser cada vez más papistas que el Papa. Y entonces lo que se convierte en una carga, en lugar de ser una bendición, ¿verdad? Porque es obediencia a Dios y porque es tratar de agradar a Dios. Entonces lo que se convierte es, no hagas esto, y no hagas lo otro, y tú sabes, y entonces es una carga. Y lo que hace es entonces separar a la gente de Dios. Entonces, en ese momento, Pablo dice, la letra mata, porque aunque tenía las mejores intenciones, lo que hizo fue poner carga sobre el ser humano que no podía llevar, que no había forma